9 de la mañana, 15 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio. Doctor Barreto, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Doctor Barreto, lo llamamos por la determinación que ha tomado la superintendencia de formular pliego de cargos contra la DIMAYOR y 16 clubes de fútbol profesional colombiano, por supuesto, con el fin de establecer si habrían limitado la libre competencia en el mercado de los derechos deportivos del fútbol colombiano. ¿Qué han encontrado ustedes que los lleve ya a tomar esta determinación de la formulación de pliego de cargos? ¿Hubo gente que delatara esto, que denunciara esto, que le pusiera nombre concreto a estas prácticas? Así es, Luis Carlos, en el mes de abril recibimos una queja presentada por Acolfutpro, representada pues por su apoderado, que además de eso es el superintendente de Industria y Comercio, en donde nos daba cuenta de algunas prácticas que potencialmente pueden violar la libre competencia. Entre esas, el hecho obviamente de restringir los derechos deportivos de los jugadores, no permitirles salir de su club, terminar el contrato anticipadamente o ser parte de una lista negra si es que llegaban a hacer reclamaciones con el fin de que no pudieran jugar en otro equipo. Esa denuncia del mes de abril, esa queja, junto con las evidencias que nos aportaron, nos permitieron empezar a adelantar una investigación en donde hicimos visitas administrativas a las sedes de varios equipos, pudimos constatar efectivamente que esas comunicaciones existían, que se las cruzaban entre ellos, adicionalmente pues que la DIMAYOR estaba enterada y no tomó ninguna acción a través de su comisión disciplinaria. Y precisamente el viernes pasado el señor apoderado de los quejosos de Acolfutpro también amplió esta denuncia, así que pues en mérito de lo expuesto se profirió entonces a formular la apertura y el pliego de cargos a estos 16 clubes de fútbol y 20 personas naturales. ¿Qué papel tiene Asofut Colpro, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales? ¿Qué papel juega acá? Ellos representan a jugadores, ellos son una asociación que reconoce la DIMAYOR, con la cual tiene conversaciones, son un agente externo. ¿Qué papel representan? ¿Qué papel tienen? Para el caso nuestro son los quejosos, los denunciantes, y están pues Sí. apoderados por un abogado, quienes fueron los que presentaron la denuncia. Ya en el ámbito de lo que ellos se dedican, entiendo que es una asociación de jugadores y exjugadores de fútbol que pues fueron quienes presentaron la queja. Sí. ¿Ellos tienen intereses terceros en hacer este tipo de denuncia? Ellos vienen haciendo estas denuncias de tiempo atrás, digamos, a través de la opinión pública y de medios periodísticos, y finalmente al encontrar que potencialmente había una práctica restrictiva de la competencia, pues contrataron a un abogado experto en el asunto, quien fue quien vino y puso la queja. Entonces, pues son interesados en el sentido de que representan intereses de jugadores de fútbol como asociación de jugadores de fútbol profesionales. ¿Cuál es el camino que tiene esta formulación de pliego de cargos? ¿La DIMAYOR y los clubes se defienden ante ustedes? ¿O esto ya es cosa juzgada? ¿Cuál es el procedimiento y cuáles son las consecuencias eventuales que podrían enfrentar los clubes de fútbol? Pues Luis Carlos, a raíz de la queja, entonces lo que se hizo el viernes pasado fue formular despliego de cargos. Ahora los equipos y las personas naturales cuentan con 20 días para presentar sus descargos o presentarse al programa de beneficios por colaboración, es decir, la delación, si es que deciden someterse al mismo. Eso les puede garantizar uno, pues la exoneración de la multa que eventualmente se les imponga y colaborar con la autoridad. Obviamente analizaremos los descargos con el fin de mirar qué nos aportan allí en el marco del debido proceso, y una vez se surta esa etapa, pues continúa el caso de competencia. Pero hasta ahora la formulación de pliego de cargos es la apertura formal del proceso de competencia, y pues se tomará su tiempo mientras se adelanta la investigación formal, presentan sus descargos y un día pues llega la Junta Asesora de Competencia para imponer una sanción si es que así se determina en la investigación. Señor superintendente, el representante del sindicato de futbolistas es el señor Jairo Rubio Escobar, quien fuera superintendente. ¿No hay un grado de impedimento en esta acción? No, señor, él fue superintendente hace más de 15 años, si mi memoria no me falla, y obviamente tiene una práctica privada en materia de derecho de la competencia y consumidor, y pues al ser un experto, imagino que por eso Acolfutpro decidió contratar los servicios del doctor Rubio. Superintendente, le saluda William Calderón. Esta figura que están utilizando los equipos investigados, ¿podría asimilarse a una especie de esclavismo dentro del fútbol? Pues William, es un caso muy similar que ya se ha dado en el mundo. No sé si usted recuerda ese caso Bosman en la Unión Europea sobre un jugador de Bélgica que precisamente
fue el que abrió como toda esta coyuntura respecto de esos contratos y esas prácticas en el mundo del fútbol. Después Chile, Portugal, Paraguay, y precisamente este año la Autoridad Mexicana de Competencias COFECE sancionó a 17 clubes de fútbol por la misma conducta. Entonces un poco lo que pasa es que los derechos deportivos de los jugadores quedan restringidos y eso los hace rehenes, obviamente, o de sus clubes, están imposibilitados para contratar agentes o salirse anticipadamente del contrato, rescindirlo independientemente de las condiciones que hayan pactado, y además de eso, si deciden reclamar, los meten en una lista negra, lo que les impide ir a jugar a otro club, y aquellos otros sobre los que no han reclamado, pues no los contratarán. Así que así restringen el mercado laboral de derechos deportivos de jugadores de fútbol. Señor superintendente, y además de eso, hoy en Colombia se le paga un salario por debajo del mínimo a algún jugador profesional. Pues no debería ser así, porque la obligatoriedad legal es que ya en el marco del contrato laboral lo mínimo que le pueden pagar a uno como su nombre olímpica es el salario mínimo. Ya las condiciones adicionales que negocien pues es un tema particular, que sobre eso digamos nosotros no tenemos competencia al ser un tema laboral, pero es un mercado relevante porque piense usted que el 26% de los ingresos de los equipos de la A vienen de derechos deportivos y el 20% de los equipos de la B tiene derechos deportivos. Superintendente, usted sabe que las matemáticas de los periodistas no son las mejores, pero estaba aquí, abuelo de pájaro, haciendo cuentas y una eventual sanción de la que advierte su superintendencia es de 100.000 salarios mínimos legales vigentes mensuales. Estos son unos 980.000 millones de pesos. Pues sí, las personas naturales son 100.000 salarios mínimos, las personas jurídicas son 2.000 salarios mínimos. En ese orden de ideas pues son las multas más altas, pero eso correspondería a 90.000 millones de pesos los 100.000 salarios y a casi 2.000 millones de pesos los 2.000 salarios. Entonces las personas naturales podrían tener multas de hasta 90.000 millones y las naturales de hasta 2.000 millones. Sí. Por cada conducta. Superintendente, ha habido también muchas críticas frente a esta asociación de futbolistas profesionales. En la trastienda del deporte nacional se habla de intereses supersticios que tendrían estos señores de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, como por ejemplo, exigir que a ellos les entreguen partida de los derechos de televisión que ya han sido comprometidos en la DIMAYOR para la empresa privada, como por ejemplo, tener participaciones de lo que genera la Selección Colombia, así sea que muchos de estos jugadores no hagan parte de la selección o nunca hubieran hecho parte de la selección. ¿Se tuvo en cuenta algo de estos intereses que andan, hacen parte de la conversación futbolística y de las denuncias que tradicionalmente aparecen cuando se habla de esta asociación de futbolistas profesionales, que repito, no es reconocida por la DIMAYOR? Pues Luis Carlos, yo en lo particular y en lo personal no los conozco, ni a su representante legal ni la asociación per se. En el caso mío institucional, pues son unos quejosos y han presentado una queja, vienen apoderados por un abogado y han presentado pues suficiente evidencia que nos permitió avanzar hasta esta formulación de pliego de cargos, pero ya digamos de su relacionamiento con el mundo del fútbol o de sus situaciones particulares en ese ámbito, pues yo la verdad los desconozco y no es objeto, digamos, de lo que a mí me compete como autoridad de competencia que está investigando una práctica. Por supuesto, superintendente. Hay algunos que dicen en estos temas del fútbol que cada vez que se mete el Estado someten a la posibilidad de que los países donde hay este tipo de situaciones sean sancionados por la FIFA. ¿Algo que hablar al respecto o simplemente eso es tampoco algo que no se consideró o no tiene por qué considerarse? Pues es verdad que lo he venido escuchando, digamos, de un caso anterior cuando se sancionó a la Federación Colombiana de Fútbol y varios de sus dirigentes en el cartel de reventa de boletos, que impusimos una multa de 18.000 millones, y creo que esa doctrina ya quedó sentada dejando dos temas importantes. Lo primero, nosotros obviamente no invadimos la esfera ni el ámbito privado de las empresas o de las asociaciones ni de las personas sin ánimo de lucro. Lo que ellos tienen que entender es que violar el régimen de competencia trae iguales consecuencias en lo público tanto como en lo privado. Lo segundo, tienen amplia disposición y autonomía de la voluntad para pactar lo que ellos quieran y contratar lo que ellos quieran siempre y cuando eso no viole la ley. Y en este caso en particular es verdad que existe una tipología, un modelo de contratación FIFA, pero hay que recordar también que al hablar de derechos laborales, esos son derechos que se tienen que observar de acuerdo con la ley colombiana. Dos, los estatutos de la DIMAYOR ni de la Federación, por poner otro ejemplo, pueden exceder ni ir más allá de eso. Y tres,
Hay casos muy homólogos en el mundo de otras asociaciones, ligas, equipos, federaciones que también están en el mismo ámbito, digamos, porque todos son equipos FIFA, pero en donde también las cortes o las autoridades de competencia han impuesto sanciones por violar la competencia. Entonces, no estamos, digamos, discutiendo ni su posibilidad de temas laborales, ni cómo se mueve el negocio y el mundo del fútbol, sí que las prácticas restrictivas no se pueden permitir, ni se permiten ni en esta ni en muchas jurisdicciones en donde ya ha pasado lo mismo. Señor superintendente, ¿no le da miedo que con estas, digamos, alocuciones que usted viene haciendo en medios lo recusen por tomar parte del lado de uno de los querellantes? No estoy tomando parte, doctor Quijano, estoy simplemente hablando de la formulación del pliego de cargos y obviamente lo que yo hago a su debido tiempo será tomar una decisión si es que el caso llega a mí en un informe motivado. Hasta ahora se está haciendo la formulación del pliego de cargos y la apertura. Y para serle sincero, yo creo que un caso de estos bien administrado, como hemos probado en esta superintendencia, va a durar entre 18 y 24 meses, tiempo para el cual yo estimo no estar en el cargo. Superintendente, yo sigo impresionado con la cifra, es que es mucha plata, 980.000 millones de pesos. Ese dinero, si eventualmente se diera la sanción, ¿esa plata le llega al querellante, a Socolfutpro, o queda en dónde? ¿A quién pagan los multados? Le corrijo, William, son 90.000 millones de pesos los 100.000 salarios y 2.000 millones de pesos los 2.000 salarios. Ok, Esas multas que impone la Superintendencia de Industria y Comercio se recaudan en esta superintendencia y van para el Ministerio de Hacienda, la Dirección General del Tesoro. Los querellantes o denunciantes no tienen ningún incentivo económico respecto de su queja, ni la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la posibilidad de quedarse con esa suma. Eso va al Tesoro General de la Nación, al Ministerio de Hacienda. Son las 9 de la mañana, 27 minutos. Superintendente, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM y como siempre, es un placer tenerlo en estos micrófonos para entender qué está pasando en este mundo y en todo lo que tiene que ver con su cartera, en su administración. Muy amable, muy gentil. Luis Carlos, muchas gracias a usted. Feliz día.